entregas tu vida a Jesús, recibes el consumado es de Jesús, el hecho está. Toda maldición se rompe, la brujería sale inmediatamente, los vicios desaparecen, toda enfermedad ya fue quitada, fue destruida. Jesús destruyó el imperio del diablo, el imperio de la muerte. Recibes el consumado es de Jesús. Toda enfermedad ya fue quitada, fue destruida. Jesús destruyó el imperio del diablo, el imperio de la muerte. Hecho está. Te sentirás incómodo porque cuando recibes a Jesús, recibes la naturaleza de Dios, la vida de Dios. Y ahora empiezas a tener el deseo ¿de qué? De ir a la iglesia, de reunirte con gente de Dios, porque es la vida del Espíritu. La gente se va a liberar, la gente se va a sanar, porque eso es el Evangelio, es poder de Dios para salvación. Amén. Usted también puede recibir ese poder y convertirse en un instrumento en las manos de Dios para sanar, para liberar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga conmigo la palabra denuedo. Diga denuedo. Mire el que está a su lado y dígale: necesito denuedo. Dígale: necesitas denuedo. El denuedo es algo que viene con el derramamiento del Espíritu Santo. El denuedo del griego es la palabra parresia, que significa libertad del habla, hablar abiertamente, y tiene que ver también con profetizar, tiene que ver con hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y es el denuedo que también tiene que ver con la valentía. Hablar abiertamente es no tener vergüenza, es tener valentía, es tener osadía. La iglesia primitiva tenía denuedo. Ellos hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y aún el apóstol Pablo pedía oración para que él pueda predicar, testificar el misterio del Evangelio con denuedo. Predicar la palabra con denuedo, como se debe predicar. El denuedo es algo que todos nosotros necesitamos. Sin denuedo no podemos predicar el Evangelio. El Evangelio se debe predicar con denuedo. La iglesia primitiva tenía esta valentía. Sabiendo ellos que los iban a torturar, que los iban a meter en cárceles, sabiendo ellos de las persecuciones y de las amenazas, ellos predicaban la palabra con denuedo, con valentía, con autoridad. Diga conmigo: gloria a Dios. Y dice la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 29. Ellos están orando en un tiempo de persecución. Luego de una sanidad, en Hechos capítulo 3, hubo una sanidad en la puerta del templo de la Hermosa. Un hombre que era lisiado de un pie. Pedro y Juan lo sanan, le dicen: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó derecho sobre sus pies, comenzó a saltar, y todo el pueblo le vio saltar y alabar a Dios. Una sanidad que todos pudieron ver ahí en aquel lugar. Y luego hubo una persecución por la sanidad que había sucedido en este hombre. Y la iglesia comenzó a ser perseguida, y en Hechos capítulo 4 ellos se vuelven a congregar, se vuelven a reunir y vuelven a orar. Y cuando están orando dicen estas palabras: y ahora, Señor, versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Cómo tenían que hablar la palabra? Con todo denuedo. Ellos venían soportando una persecución, venían agotados, venían sin fuerza, estaban necesitando de una nueva impartición. Quizás en ellos había un poco de cobardía, un poco de debilidad, un poco de timidez. Algo no les permitía seguir predicando,
pero están orando nuevamente y están diciendo: mira sus amenazas y concede que con todo denuedo hablemos tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos pidieron denuedo y Dios les dio Espíritu Santo. Ellos pidieron hablar con denuedo y Dios los llenó nuevamente con el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, ellos habían recibido el poder, la promesa, habían sido llenos del Espíritu Santo, pero ahora estaban necesitando una nueva impartición y ellos lo sabían. Por eso es que no siguieron predicando, sino que se detuvieron. Reconocieron que no había un fluir de palabras. Reconocieron que abrían sus bocas y como que no salía nada. Entonces reconocieron que tenían que volver a orar, porque dependían de Dios. No podemos predicar el evangelio sin el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo para predicar el evangelio, para profetizar, para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Es solo con la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús decía: por el Espíritu de Dios es que echo fuera los demonios. Aleluya. Porque es con el Espíritu Santo que la iglesia avanza, que la iglesia conquista. Es con el Espíritu Santo que la iglesia tiene osadía, tiene valentía, tiene coraje. La iglesia avanza, la iglesia va hacia adelante, la iglesia conquista nuevos territorios. Este año 2026 es el año de la expansión, y no podemos tener expansión si no viene el Espíritu Santo sobre nosotros y nos da poder. Aleluya. El Espíritu de Dios, cuando se derrama, Él te llevará a testificar, Él te llevará a predicar en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu de Dios se derrama, se levantan los predicadores, se levantan los evangelistas, se levantan los salmistas proféticos, los músicos comienzan a tocar, aleluya, los que cantan comienzan a profetizar. Algo está pasando, algo poderoso está sucediendo. Abrirás tu boca y yo te la llenaré. Estarás profetizando y mi mano será extendida y verás milagros. Serás testigo de mi poder. Aleluya. Siempre que el Espíritu de Dios se derrama sobre la iglesia, se levantan hombres y mujeres de Dios a profetizar. Hay un fluido en la oración, hay un fluido en la adoración, hay un fluido en la intercesión, hay un fluir, una corriente del Espíritu. El Espíritu te lleva. Dice en Hechos capítulo 2 que ellos hablaban lo que el Espíritu les daba. La iglesia primitiva dependía del Espíritu Santo. Jesús se lo enseñó. Ellos habían visto también que Jesús dependía del Espíritu Santo. Jesús no hizo nada antes de ser bautizado y recibir el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que te unge, el que te empodera, el que te da denuedo, el que te hace valiente. Por eso dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Aleluya. El que tiene el Espíritu Santo no tiene vergüenza. En esta fiesta, párate ahí en medio de toda tu familia y testifica a Cristo, predica el evangelio. Aleluya. Si es algo que vas a necesitar, es valentía para decir que no. Es valentía para testificar de Cristo,
para predicar el evangelio, aunque se te burlen. Deja que se burlen. Deja que se burlen. Cuando se burlen, levanta tu mano. Hazlo con fe. Levanta tu mano y verás lo que sucede. Deja que se burlen y terminarán por el suelo. El poder de Dios se va a liberar y los tocará. Aleluya. Serán quebrantados. Aleluya. Después te van a pedir que ores por ellos. No van a entender qué es lo que les sucedió. Gloria a Dios. Y siempre que hay denuedo, que hay valentía, que hay libertad del habla, Dios extiende su mano. Porque hay denuedo. Se habla la palabra y la palabra es espíritu, la palabra es vida, la palabra es poder creativo. Se está hablando la palabra y la palabra está corriendo. Y dice Pablo que la palabra corre y es glorificada. Cuando la palabra de sanidad se habla, la palabra sanidad está corriendo por todo el lugar y está buscando la enfermedad. Y cuando encuentra el cuerpo con la enfermedad, la palabra de sanidad toca el cuerpo y el Señor se glorifica. Aleluya. Apláudale fuerte al Señor. Vamos. Gloria a Dios. Entonces, cuando hubieron orado, diga no antes, sino que cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Una de las evidencias de la llenura del Espíritu Santo es el profetizar, es el hablar las maravillas de Dios. La gente hablaba las maravillas de Dios, aquellos en el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo se derramó, ellos hablaban las maravillas de Dios. Cuando los apóstoles imponían las manos sobre los creyentes, ellos recibían el Espíritu Santo y profetizaban y magnificaban a Dios. Es un principio que habló Jesús cuando enseñó y dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Abres tu boca y de lo que hay en tu corazón, eso es lo que va a salir. Ahora el denuedo se recibe por estar con el Señor. El denuedo se recibe por estar en la presencia de Dios. El denuedo se recibe por estar en oración. Dios quiere que tengas denuedo y que te conviertas en un instrumento de poder en sus manos para profetizar, para predicar la palabra. Que no tengas vergüenza en pararte en un colectivo, en un tren y predicar a Cristo en una plaza. Que no tengas vergüenza de testificar del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire lo que dice el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18. Luego de hablar sobre toda la armadura de Dios, el apóstol Pablo dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando habla y dice en el Espíritu, con la E mayúscula está hablando del Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo, orando en lenguas, profetizando y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versículo 19. Ahora Pablo dice: y por mí. ¿Cómo dice Pablo? Y por mí. El apóstol de la iglesia está diciendo: oren por mí. Necesito de sus oraciones. Oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada. Acá encontramos de vuelta la palabra dada. Me sea dada, no es mía la palabra me es dada. Me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con denuedo el misterio del Evangelio. El Evangelio no lo puedes predicar con timidez, con vergüenza. El Evangelio no lo puedes predicar con miedo. No, porque es poder. No tienes que tener miedo.
Tienes que testificar donde sea, aunque te encuentres solo, sola, y tengas ahí 20, 30, 40 inconversos que se burlan, que se ríen. Párate ahí, súbete en la mesa, donde sea, y predica el evangelio. Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hombres sin letras, pescadores, hombres sin estudio, sin una preparación teológica, sin ir al cementerio, digo el seminario. Hombres del vulgo, del montón, hombres del pueblo, no eran reconocidos, no eran nada, pero se maravillaban del denuedo, de la autoridad, de la palabra que ellos hablaban. ¡Aleluya! Se maravillaban. Imagínate que hombres reconocidos, importantes en la ciudad, o en la provincia, o en la nación, te escuchan hablar. Y tal vez eres una persona que quizás solo tengas 7º grado, pero comienzas a hablar palabra y a enseñar con sabiduría, con autoridad, y esa gente se maravilla. Así se maravillaban de Jesús. Jesús estaba ungido y maravillaba a la gente con las enseñanzas. Decían: ¿qué doctrina es esta? ¿Con qué autoridad habla estas palabras? Es la gracia, es el poder del Espíritu Santo. Dios quiere que recibas este denuedo. Dios quiere que seas lleno de su Espíritu Santo. Por eso no permitas que tu corazón se llene de amargura, se llene de odio. Ríndete a Dios y busca una nueva llenura del Espíritu Santo, para que al abrir tu boca solo sean palabras de vida, palabras de sanidad, palabras de restauración, palabras de liberación. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Eran gente del montón, sin letras, sin estudio, pero les reconocían. Porque no puedes tener denuedo si no estás con Jesús, si no estás en su presencia, si no estás en su palabra, si no estás en oración. No puedes tener denuedo, porque el Espíritu Santo se derrama luego de la oración. Lo vemos en toda la Biblia. Siempre hubo oración antes. Por eso tanta batalla para que no vayas a la oración. Por eso tanta batalla para que no vayas al ayuno. Muchas veces estamos orando, 4 horas estamos orando ahí. Y claro, a veces uno está cansado y pareciera que no pasa nada. O sea, en la carne pareciera que no pasa nada. Pero bíblicamente creemos que Dios está recibiendo nuestras oraciones, y luego veremos la respuesta de nuestras oraciones. Y estamos recibiendo poder, estamos recibiendo de la unción. Porque bíblicamente siempre que hubo oración, el Espíritu se derramó. Siempre. Jesús estuvo orando en el Jordán. Dice que orando el cielo se abrió. ¿Cómo se abrió? ¿Cómo se abrió? Orando. ¿Y qué sucedió luego? El Espíritu descendió. Cuando estaban en el aposento, ellos estaban orando. 10 días estuvieron orando en aquel lugar. No un ratito. 10 días orando y esperando. Orando y esperando hasta que llegó el día. Y el Espíritu se derramó. Durante todos estos años que he ministrado el poder de Dios en esta ciudad, he visto muchas veces el Espíritu de Dios derramarse. Esta mañana se ha derramado con poder en Barrio del Plata. Muchos quedaron por el suelo, postrados, llorando.
recibiendo al Espíritu Santo, recibiendo la unción. Hoy tuvimos una mañana maravillosa en Barrio del Plata. Casi no pude predicar. El Espíritu comenzó a derramarse con poder. Y yo lo sé por experiencia, que en ese momento sucedieron muchas cosas. Quizás los que cayeron al suelo no lo saben ni lo imaginan, pero yo sí lo sé. Lo he visto muchas veces. Que luego alguien tal vez que consumía drogas, que nunca había ido a una iglesia, empezó a venir y ese día justo se derramó el Espíritu Santo y esa persona está por el piso revolcada ahí, llorando, recibiendo de Dios, y al poco tiempo lo escuchás que está orando por ahí y decís, wow, mira cómo está orando. Eso fue por aquel día que el Espíritu se derramó. Puedes testificar con autoridad, puedes predicar. Luego de un derramamiento del Espíritu Santo, se activan dones del Espíritu Santo, se imparten dones del Espíritu Santo. La gente comienza a tener visiones, la iglesia empieza a tener sueños proféticos, empiezan a hablar todos las maravillas de Dios. Te empiezas a apasionar por la palabra, porque el Espíritu siempre te va a llevar a la palabra. Es realmente extraordinario. Es maravilloso cuando el Espíritu de Dios se derrama. Pero el Espíritu de Dios se derrama donde hay oración, donde hay hambre, donde hay búsqueda, donde se le anhela, donde se le desea. Si usted está ahí sentado y está pensando en cualquier otra cosa, no puedo decir que no, porque Dios es soberano, puede hacerlo Él también, pero el porcentaje es mínimo. Pero si usted es una persona que usted está buscando de Dios, quiere ser lleno del Espíritu Santo, entonces yo le voy a decir, en cualquier momento se va a derramar sobre usted. Y cuando el Espíritu de Dios se derrama sobre alguien, esa persona nunca más es la misma. Samuel le dijo a Saúl, cuando te encuentres con la compañía de profetas que vienen descendiendo del lugar alto, tocando el arpa, el salterio, vienen profetizando, cuando te encuentres con ellos y entres en esa unción, entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder y serás mudado en otro hombre. Serás transformado, serás mudada a otra mujer y comenzarás a profetizar. Lo mismo me sucedió a mí, lo mismo le sucedió a muchos de ustedes. Hablamos diferente, ¿verdad? Yo creo que hablo diferente, ¿no? ¿Tú qué dices, Ariel? ¿Hablo diferente que hace 30 años atrás? Sí. Él es un amigo que me conoce nacimos ahí un añito menos y nos criamos juntos. Enfrente de mi casa vivía. Él me conoce toda mi historia, conoce cómo yo estaba, cómo era mi condición. Y seguramente que él puede decir que nunca imaginó que algo bueno a mí me podría suceder. Pero me sucedió de todo bueno. Diga gloria a Dios. Diga de todo bueno. Hoy presentamos a Juliano, mi nieto, y muchos no conocen a Agustina, mi hija. Cuando yo conocí al Señor, Agustina tenía 6 meses de edad. Cuando ella nació, lo único que yo pensaba era matarla y matarme yo mismo. Fueron 6 meses de querer tirarme bajo del tren, de pensar cómo desaparecer. Fueron 6 meses en los cuales la droga me estaba matando, y ahora con una hija, ¿qué iba a hacer? Mi papá y mi mamá estaban peor que nunca, porque ahora no solamente era mi problema, sino que ahora también había una bebé de por medio. Pero ahí fue donde llegó Jesús. Cuando Agustina tenía 6 meses de edad, en el mes de enero, fines de enero, principios de febrero, me predican a Jesús. Y yo había ido a muchos lugares, curandero, brujo, iglesia católica, a muchos lugares iba porque yo quería salir, pero no podía, y eso me ponía cada vez peor, y ahí es donde pensaba en matarme. Pero cuando me hablaron de Jesús, y yo le dije, sí, yo acepto, yo creo, y oraron por mí y me hicieron la oración de fe. Luego de hacerme la oración de fe, me sentí tan bien cuando confesé a Jesús como mi Señor y mi Salvador, que le pedí que me la vuelva a hacer.
y repetimos la oración de fe con una mujer que me predicó en la calle. Yo no llegué a una iglesia, a mí me predicaron en la calle. ¿Y saben cuántas veces me hizo la oración de fe ese día? 20 veces. Una vez más. Y al día siguiente yo estaba trabajando y empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y no entendía qué me pasaba, porque lloraba y a la vez que lloraba decía, ¿por qué estoy llorando? ¿Qué me pasa? No entendía qué me pasaba. Y de pronto empecé a sentir una voz, como que había alguien dentro mío, y había alguien dentro mío, pero yo sentía esa voz y como que me vibraba acá adentro, como que me había tragado un parlante, no sé, y me vibraba algo acá. Sí, era raro, pero sentía una voz que me decía, arrepiéntete, arrepiéntete. Y cuando yo escuchaba esa voz dentro mío, yo empecé a tener visiones, y yo veía las veces que mi mamá estaba en el piso llorando para que no me vaya de casa, y yo drogado queriendo ir a buscar más droga, y no me importaba nada, y mi papá y mi mamá se abrazaban, lloraban. Eso era duro, hermano, pero a mí no me importaba nada. Luego de ese momento que yo estoy llorando, y cuando yo estoy diciendo, ¿qué hice? ¿Cómo le hice esto a mi papá, que me cuidó toda la vida, que fue un buen padre, a mi mamá? Pero yo estaba ciego, tal como estaban acá. Yo estaba ciego, yo no podía ver. Mi papá fue un hombre íntegro, trabajó toda su vida en el mismo lugar. Entró a los 17 años como un cadete, como un peón, y salió siendo el jefe y el encargado de todo ese trabajo. Él era el encargado del depósito de Oxú en Segba, antes de que sea llamado Edesur. Él era el que administraba todas las cosas cuando se rompían transformadores, cables. Él era el que firmaba las entradas y las salidas. En el mismo lugar trabajó toda su vida. Mi mamá y mi papá, 49 años de casado. No llegaron a los 50 porque mi papá partió con el Señor. Si no, iban a llegar a los 50 y mucho más. Yo tuve un buen hogar, una buena familia, pero yo me perdí. Estaba cegado. Y en ese momento yo lloraba. Fueron 7 horas que yo estuve llorando. Lloré unas horas en aquel lugar y luego me fui al departamento y me iba caminando llorando, y llegué al departamento y me tiré al suelo y seguía llorando y seguía viendo y seguía viendo. Y desde ese día mi vida nunca más fue la misma. Hasta el día de hoy. Solo Jesús, solo el entregarle mi vida a Jesús. Hermano, dejar la cocaína no es fácil. Yo no era una de esas personas que vieron que trabajan, compran merca, salen el fin de semana. No, yo estaba sumergido, no tenía nada, era solo droga. Solo droga, calle, robar, comprar más droga, calle, alquilar casas, meterme con bandas, encerrarme durante días en fiestas y locuras que hacíamos. Así estuve durante 12 años. Perdido. Ariel es testigo, él sabe lo que fue mi vida, lo que sufrió mi papá, mi mamá, buscándome por las villas. Cuando mi papá me venía a buscar y mis amigos lo veían, mis amigos decían, ahí viene el anticristo. ¿Te acordás por qué? No, por la patente del Duna. La patente del Duna era 666. Entonces mis amigos me decían, che, Pulpo, ahí viene el anticristo. Y yo me escondía. Me subía a un árbol, me tiraba atrás de un banco en una plaza. Me escondía, me escapaba porque no quería que mi papá me vea así. Aparte quería seguir. Las madrugadas buscándome, las mañanas. No, lo volví loco. Lo llamaba por teléfono y le decía, papi, estoy en Mar del Plata, quédate tranquilo que estoy bien. Encima para decirle estoy en Mar del Plata tardaba como 1 hora. Los que conocen eso saben cómo. Y yo no estaba en Mar del Plata, estaba en el departamento de enfrente,
en el edificio enfrente, pero le decía así para que no me busque y yo poder dar vueltas por ahí. Yo estaba destruido. Muchas veces me descompensé por la cocaína, perdido, mal. Nadie podía creer que yo ahora con 50 años estaría de pie y así con esta facha. Diga gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Quién iba a creer que el pulpo se iba a subir a un avión y se iba a ir a Miami? ¿Quién lo iba a creer? Nadie. ¿Quién iba a creer que recorrí tantos países de Europa, Centroamérica, el Caribe? Me conozco un montón de playas paradisíacas. Me bañé en el mar de Galilea, me metí en el río Jordán, en el mar Mediterráneo, en el mar Caribe, en el mar Atlántico, en el mar Pacífico. Viajé en barco, viajé en catamarán, viajé en avión, viajé en tren bala, viajé en tren ave. Manejé un Porsche Carrera por la autopista de Miami. No, Tesla no lo manejé, se maneja solo ese. Dios me ha bendecido. Por eso tienes que entregarle tu vida a Jesús. Esta es una noche de salvación. Solo tienes que entregarle. Ya no puedes más con tu vida. Hay cosas que no puedes controlar. Se te van de las manos. Te pierdes. Vuelves a la droga, vuelves al alcohol, vuelves a la violencia, vuelves al adulterio, vuelves a los problemas, a las deudas, vuelves a todo eso. Bueno, tienes que entregarle tu vida a Jesús. Yo ya llevo 25 años en el Señor. Libre. Y a través mío, cientos. Y yo creo que he bautizado más de 1000 personas ya. Más de 1000 personas yo he bautizado por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Yo le dije que sí a Jesús. Yo le creí, yo le dije que sí, le entregué mi vida. Al poco tiempo, yo enseguida, al 5.º día de recibir a Jesús, yo ya estaba liberando una endemoniada. No fue fácil, me pegó un susto bárbaro. Pero yo recibí a Jesús y en el momento de recibir a Jesús comencé a ver liberaciones. Y me enseñaron cómo tenía que hacer una oración. Y cuando hubo alguien necesitado, yo dije, yo voy a tu casa y oro. Porque vi como un evangelista oraba y entonces yo fui y hice igual. Cuando fui y hice igual, ¡guau!, se manifestó el demonio ahí, queriéndome matar. Pero el Espíritu de Dios me levantó las manos y esa mujer fue impulsada por el Espíritu y cayó por allá atrás, rompió equipo de música, tiró maceta, se desparramó por el suelo y fue libre para la gloria de Dios. Yo no conocía la palabra, solo conocía la oración de fe, pero le había entregado mi vida a Jesús. Y cuando le entregas tu vida a Jesús, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te llenará y te dará poder. Por eso el diablo no me soporta, me odia, porque claro, él conmigo ha hecho muchas cosas. Yo ignorantemente no sabía, pero él me ha usado para muchas cosas. Me ha usado para conducir a otras personas a la droga, me ha usado para lastimar a otras personas, me ha usado para dañar, para muchas cosas. Yo no lo sabía. Por eso que en una ocasión, en los primeros días de yo aceptar a Jesús, se manifiesta una endemoniada y empieza a bailar y se me acerca bailando la endemoniada y me dice: el diablo te ama, el diablo te ama. Y yo estaba. Y donde iba, yo acompañaba a 2 evangelistas. Los llevaba, yo tenía un Fiat 128, llevaba uno, llevaba al otro, cuando podía. Y donde me daban para contar mi testimonio, yo iba así todo temblando. Y cuando hablaba de que Jesús me había liberado, que yo consumía drogas y que esto y que lo otro, de repente por ahí, ¡buah!, ¡bájenlo!
No soportaban los demonios. Yo no tenía conocimiento de la palabra. Era un hombre del vulgo. Era un hombre sin letras. Aún todavía lo soy. Pero cuando le entregas tu vida a Jesús, Jesús toma tu vida. Él te da poder y Él dice: con este me voy a glorificar, porque instrumento de poder me es en mis manos. ¡Aleluya! Él quiere usar tu vida. Él quiere usar tu vida para ganar tu casa, tu familia, tu barrio. Él quiere darte poder esta noche. Él quiere darte de nuevo esta noche. Que salgas de este lugar profetizando, echando fuera demonios, sanando enfermos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Lo puedes creer? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Y el Espíritu de Dios es tan real. Y su poder se derrama en su persona, en su presencia. Lo vemos en la Biblia, lo vemos acá, lo vemos siempre. Donde nos movemos, el poder de Dios se derrama. La iglesia está creciendo, la iglesia está avanzando. La iglesia también es atacada en todo el mundo. Vivimos lo mismo que se vivió en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos todavía se está escribiendo con nosotros. No se ha terminado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy las persecuciones son diferentes, pero están. Y también la oración tiene poder y abre los cielos, y el Espíritu Santo se sigue derramando como se derramaba hace más de 2000 años atrás. Él se sigue derramando y sigue levantando apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y sigue repartiendo dones, aleluya, sobre los creyentes. Y continúa la profecía, y se siguen expulsando los demonios, y se siguen sanando los enfermos, y se siguen levantando los hombres y las mujeres de Dios por todo el mundo. El evangelio es predicado con denuedo, con valentía, con coraje, con osadía. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Estamos terminando un año. Nos quedan pocos días nada más. Yo quiero hacer un llamado de salvación. Y un llamado de salvación que te va a sorprender. Cuando yo le entregué mi vida a Jesús, yo no sabía todo lo que iba a venir después. Si no, no sé cómo le iba a entregar mi vida. De cabeza me tiraba. Claro, ¿qué me iba a imaginar yo? Yo lo único que quería era ser libre de todo lo que estaba viviendo. Pero luego el Señor me empezó a dar el combo completo. Dice su palabra: ciertamente te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Cuando era uno solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Aleluya. Dios te va a sorprender. El Padre te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Hoy tal vez estás lidiando ahí con vicios, con tormentos, con conflictos, con problemas, pero le entregas tu vida a Jesús y prepárate. No sé a dónde Dios te va a llevar, pero Dios te va a usar como instrumento de poder en sus manos para bendecir multitudes, para bendecir ciudades, para bendecir naciones, para bendecir pueblos. ¡Aleluya! ¡Oh! Él te va a honrar. El llamado es una honra. Amén. Usted también puede recibir ese poder y convertirse en un instrumento en las manos de Dios para sanar, para liberar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?